Don Guadalupe Victoria fue el primer presidente de la República Mexicana. Nació en Durango en 1786 y murió en Perote, Veracruz en 1843. Presidió la República entre octubre de 1824 y marzo de 1829. Por Humberto Musacchio sabemos que estudió en el seminario de Durango y que luego abrazó la carrera de las armas. Acerca de su actividad masónica, el libro que detalla exhaustivamente el tema es el de Costello, quien explica las diversas fuentes que sostienen que don Guadalupe Victoria fue masón yorquino. Entre estas fuentes cita Costello a don Lucas Alamán y su Historia de México, a don Carlos María de Bustamante y su Diario Histórico, a Suárez y Navarro y su Historia de México, todas sosteniendo que Guadalupe Victoria fue un masón de rito yorquino. Henry George Ward, embajador de la Gran Bretaña en México en esos años, sostenía que Guadalupe Victoria le había pedido el ingreso del propio Ward a las logias yorquinas, y Ward se rehusó a inscribirse en esas logias. Inclusive el embajador Ward le escribió al canciller británico Canning el 30 de septiembre de 1825 comentándole lo de la invitación del presidente Victoria a inscribirse en las logias yorquinas. José María Tornel, secretario particular de Victoria y venerable maestro en 1828 de la logia masónica India Azteca número 18 de Chapultepec, sostenía que el presidente Victoria consintió de mala gana a la creación del rito yorquino y que además no estuvo comprometido con la masonería escocesa. Esto lo menciona Tornel en un libro propio del año de 1852 que se llama Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana, y que dio la luz, decíamos, a mediados del siglo XIX. Estas opiniones son contrapuestas con la afirmación de que Victoria fue masón escocés. Dice Luis Salsi Rodríguez en el tomo 1 que Victoria no había sido yorquino sino escocés. Lo describe como un insurgente inmaculado, patriota indiscutible que mereció ser designado como primer presidente de la recién nacida república. Dice que Victoria fue el primero o uno de los primeros en anotarse en las logias escocesas y luego abandonarlas para fundar una logia sui generis de tendencias anti-españolas que acusaban una xenofobia cruda y radical. Dice Salce que Victoria fue escocés y puntualiza acerca de la logia que fundó Victoria, teniendo como sede la ciudad de Jalapa, Veracruz, y su fundación debe haber tenido lugar entre 1822 o 1823. No se conoce la fecha exacta, pero don Nicolás Rangel, en su obra de 1932, nos dice que su fundación, la fundación de esa logia construida por Victoria, fue 11 años más tarde que la fundación de los Caballeros Racionales. Y si los Caballeros Racionales, que también fue un rito masónico, se fundó en 1811 o 12, corresponden entonces 11 años más a los años de 1822 o 1823. La logia de Guadalupe Victoria se llamó la Gran Legión del Águila Negra y ayudó en su fundación un fraile cubano llamado Simón de Chávez. Otras versiones dicen que se llamó Simón Cruz. Específicamente José María Mateos dice que se llamó Simón Cruz y no Simón de Chávez. El caso es que era cubano y ayudó a Victoria a fundar esa logia titulada Legión del Águila Negra. El venerable maestro de la legión se llamaba Varón Fuerte y los asociados no se llamaban hermanos sino indios. Esta logia y este cubano, apoyados también por Santa Anna, empujaron desde Yucatán la liberación de Cuba, que todavía era dominio español, mientras Santa Anna era gobernador de Yucatán entre los años de 1824 a 1825 y Victoria
recién empezaba su presidencia. Dice José María Mateos, en las páginas 15 y 16 de su obra, que las logias escocesas mexicanas lograron en la elección presidencial una mayoría bien pronunciada contra el clero. Estos hechos indujeron más adelante a que este rito yorquino del presidente Victoria se fortaleciera en detrimento de lo que ocurría con el rito escocés. Las personas que ayudaron por el lado de la creación del rito yorquino fueron varias. Una muy famosa dentro de la historia de la masonería fue don José María de Alpuche e Infante, párroco de Cunduacán, Tabasco, que ayudó a Victoria en la vertiente yorquina, como Simón de Chávez o Simón Cruz ayudó a Victoria en la vertiente de la Gran Legión del Águila Negra. Borrego, este autor de fines del siglo XX, escribió que Victoria era masón yorquino. Cita Borrego a un historiador, a Fuentes Mares, que el trabajo de Victoria estuvo muy hermanado con las actividades políticas del embajador de los Estados Unidos en México, Poinsett. Este trabajo que hizo Poinsett cerca del gobierno de este presidente llegó al grado de que se constituyera el rito yorquino, y don Carlos María de Bustamante en su diario histórico lo anotó el 3 de octubre de 1825 de la siguiente forma: se dice que Mr. Poinsett, encargado de reunir los miembros de diversas logias de masones de los Estados Unidos de Norteamérica, lo ha conseguido, y el viernes próximo pasado, día de San Miguel, esto quiere decir el 29 de septiembre de 1825, ha instalado en México una logia a cuya cabeza están el presidente Guadalupe Victoria, Lorenzo de Zavala, Ramos Arizpe, Alpuche, Esteva, que era ministro de Hacienda, y qué sé yo cuántos otros sujetos. Añade Bustamante: preguntando yo con qué objeto se ha hecho esta reunión masónica, se me dijo que con el de apoyar al gobierno. Hasta ahí el diario histórico de Bustamante. Y el resumen también que hemos hecho de las filiaciones masónicas de Victoria. Nos quedamos con el resumen final de que Guadalupe Victoria fue masón yorquino, y muy probablemente en la época temprana de su vida política pudo haber sido masón escocés. Lo definitivo es que fue masón yorquino, y abandonando tanto un rito como el otro, hizo después su propio rito, la Legión del Águila Negra, apoyado por un cubano que estuvo muy cerca de él, inclusive en el trabajo de liberar a Cuba del dominio español.